sido con nosotros, Padre. Qué bueno eres con nosotros, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, papá. Gracias. Qué bueno eres, Padre. Gracias, Señor. En esta tarde, Señor, declaramos, Padre, que sin ti no somos nada, Señor. Declaramos que gracias a tu bondad, Dios, hoy estamos aquí. Declaramos que gracias a tu bondad, Señor, y a tu misericordia, hoy tenemos la autoridad para sentirnos y declararnos libres, Dios. Porque tú diste la vida por nosotros. En aquel madero, Dios, donde nos hiciste libres. Allí donde el enemigo creyó que había sido victorioso, tú nos das la victoria, Señor. Grande eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Amén, familia, bienvenidos. ¿Qué tal si tomas un minutico para que oremos por cada una de esas sillas que ahí tocan, la silla aquí al lado, y oramos declarando que esa silla próximamente, mañana, el próximo servicio, una persona estará ahí sentada? Señor Jesús, oramos, Señor, creyendo, Señor, que tú vas a traer esas personas, Señor, que aún no han conocido de ti. Y que si han conocido de ti, Señor, tú las vas a inquietar, Señor, y tú las vas a traer nuevamente a tu casa, Señor. Hoy oramos, Señor, para que seas tú tocando su espíritu, tocando su corazón, inquietándolo, Señor, para que puedan venir a casa, porque tú los recibes, Señor, como ese padre con ese hijo pródigo, con ese hijo que estuvo por fuera, Señor, pero tú lo recibes con ese abrazo y ese amor de Padre que eres tú, Señor. Padre, gracias, gracias, porque sabemos que tú lo vas a hacer, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, buenas tardes, ¿cómo han estado? Bendecidos. Amén. Es una victoria que estemos aquí. Amén. Somos victoriosos porque estamos acá. Y sabes, ahora que estaba adorando, hay algo en mi corazón que decía: Dios, ¿qué pasa? ¿Cierto? Porque obviamente es inevitable el sentir algo cuando vemos la iglesia un poco así, ¿cierto? Así es. Pero Dios me respondía y me decía: tranquilo, Dios está orando. Dios está orando. Aunque el enemigo nos vea y creerá que está teniendo victoria, sabemos que Dios está orando. Amén. Pero también entonces llegaba a mí: ¿en qué estoy haciendo? Me estaba autoevaluando. ¿Qué estoy haciendo? Porque hoy estamos acá, estamos a la sombra del Padre. Amén. Pero estamos siendo también consecuentes con lo que hemos aprendido y estamos haciendo nuestra tarea. Porque yo creo que si vamos caminando en la sociedad, donde quiera que estemos, ¿cuántos vemos la gran necesidad de que Dios toque a muchas personas? Yo creo que es palpable que donde vamos vemos quizás en muchas vidas la ausencia de Dios. Así es. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cierto? Dios nos dijo, por lo tanto, ir y hacer discípulos, ir a las naciones a enseñar su evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? Yo te pregunto, ¿lo estamos haciendo? Allí Dios me estaba confrontando. Yo tenía gozo porque yo sentía su presencia y yo decía: Señor, tu fidelidad es grande. Y con cada canción que yo le decretaba a Él, yo sentía su presencia, pero a la vez estaba sintiendo que
porque aún me falta dar esa milla extra. ¿Sabes? Y estábamos en el mismo sentir, porque en ese momento también estaba preguntándole al Señor: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu iglesia, Señor? Y Él me decía: solo da gracias, solo da gracias, porque el momento llegará. El momento llegará. Y yo por eso le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí, porque pese a las circunstancias o lo que hay afuera, tú decidiste venir a tu iglesia, tú decidiste venir hoy a recibir una palabra de parte de Dios. Y yo doy gracias por eso. Por eso Dios decía: da gracias. Y yo lo agradezco. Estaremos conversando en el equipo y organizando una fecha, como lo hicimos en pocos días, para evangelizar. Y queremos que tú también hagas parte de ese proceso, de ese proyecto que estamos haciendo, porque es nuestra responsabilidad. Eso fue lo que los discípulos empezaron a hacer cuando Jesús les dio la orden. Y mira, esto hay que tener fe como un granito de mostaza. ¿Cuántos conocen un grano de mostaza? ¿Cierto? Nosotros vemos, yo hablo un poco de ejemplos corporativos porque pues es mi mundo, y todo empieza pequeño, pero hay que dar pequeños pasos para grandes cosas, ¿cierto? Nosotros, lo del evangelismo, mi amor, yo sé que Dios nos va a dar la victoria, porque es que todo lo hacemos es para Él. Amén. Nosotros no estamos ni para recrear ni para motivar. Nosotros estamos es para llevar el evangelio y que las personas sean libres, ¿cierto? Que ese evangelio, que así como Dios transformó nuestras vidas, que aquellas personas que están afuera sean transformadas. Ese es nuestro objetivo, es el tuyo. Amén. Pero entonces yo también creo que cuando mi entorno no crece, yo no crezco. Así es. Cuando mi entorno no crece, yo no crezco. Entonces quizás yo estoy en un confort en el que yo soy salvo, los demás verán. Pero sabes, hay que tener misericordia y tenemos que ser obedientes. Solo con una persona que le llevemos el mensaje, quizás hoy lo está necesitando y nosotros no se le hemos dado. Yo hace poco conocí una persona en el que nunca me imaginaba que necesitaba de Dios, porque yo lo veía siempre feliz. Cuando uno ve a una persona feliz es porque Dios está en su corazón. Amén. Pero empecé a conocerlo un poco más, y le dije: sabes, mi felicidad no depende del mundo, mi felicidad no depende de lo que esté pasando con el dólar, mi felicidad no depende de lo que estén diciendo los dirigentes, mi felicidad depende del Padre. ¿Cómo así, Juan? Es que tú eres cristiano, así ya muy poco de conocerlo. Y yo sí, yo sigo a Cristo, y a donde voy llevo su mensaje. Y sabes, hoy me mandó unas fotos de la iglesia de Medellín. Me dice: Juan, me da escalofrío, y ahorita se las comparto. Juan, gracias, cambiaste mi vida. Entonces mira, una palabra no es de ir y hacer el espectáculo y hacer bombas, platillos y hacer el mayor evangelismo, pero cuando Dios está en medio de nosotros, una sola palabra hará la diferencia. Amén. Una sola palabra hará que alguna persona llegue a los pies de Cristo y sea transformada. Por eso nuevamente la pregunta: ¿estamos haciendo la tarea? Estamos Es haciendo simple. la tarea. Que nuestra tarea hoy es nuestro vecino. Incluso hoy no estamos evangelizando nuestra familia. Nuestro entorno. Y, Invita. y uno se cansa con la familia, porque soy una de las que estoy encima de mis hermanos, y algunos están con nosotros en la iglesia.
pero hay otros que no. Y cada vez que tengo la oportunidad les digo, vamos a la iglesia, te invito. Me dicen, no, después, la próxima. Pero sin embargo yo sé que algo queda en su corazón. Algo queda en su corazón y digo, Señor, tócalo. Llegará el momento. Y vemos también que nuestros apóstoles, eso fue lo que nos dejó Jesús con el legado. Y vemos en la historia que ellos estuvieron dando el mensaje día a día hasta los últimos tiempos. Hasta el final de sus días. Hasta el final de sus días. Y vemos en la historia que muchos cristianos cuando empezaron, o los que seguían a Cristo, empezaron a dar su mensaje, a contar lo que Jesús había hecho. Y vemos que estos empezaron a ser perseguidos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Mira que vemos en la historia, después de que murió Jesucristo, pues cuando uno estaba, vamos a hablar así coloquialmente, cuando uno está con el patrón, le responde por mí, ¿qué hay que hacer? Jesús, ¿qué hago? Y uno iba porque estaba con la convicción de que Él estaba, ¿cierto? Muchas veces lo hemos sentido así. Amén. Claro, protegidos, vamos. Después de que muere Jesús, sabemos que no todo fue color de rosa para los apóstoles. Se fueron, se apartaron. Y mira que ese tiempo. Y empezó una persecución por ellos. Sí. Pero no era para darle las gracias, era una persecución para asesinarlos. ¿Cierto? Conocemos la historia. Vemos que Herodes en su momento era el rey y había un movimiento político y religioso donde estaban los sacerdotes y estaba Herodes, ¿cierto? Sí. En el que para ellos Jesús se representaba una amenaza. Sí, para los sacerdotes ¿Sí? en ese tiempo, para ellos era una amenaza. Entonces, después de que muere Jesús, ¿qué decían ellos? No, hay que acabar con los seguidores, tenemos que acabar con todo porque esto se puede crecer, ¿cierto? Entonces, hubo un momento, y dice la palabra en Hechos 5, 17 al 21, que a todos los encarcelaron, ¿cierto? Pero también vemos que los liberaron. Ajá. ¿Cierto? Conocemos Vamos bien hasta ahí la historia. Pero entonces, luego, en la historia nos cuenta que uno de los apóstoles, Santiago, ¿hay algún Santiago aquí? No, fue para decirle Jacobo. Para cuando un Santiago, para decirle Jacobo, que significa lo mismo. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿verdad? Lo digo por mí, me pasó, dije Santiago. Jacobo. No, Jacobo, era Jacobo. Yo, ¿quién es Jacobo? Cuando me supe Santiago, el hermano de Juan, y yo, fue él. Entonces, sabemos que siendo él de los 12 apóstoles, pensaría uno, no, pues que él es de los 12. Sí. De los 12 de Jesús, intocable. Sí. Pero sabemos que Herodes lo sacrificó, ¿cierto? Lastimosamente, sí. Fue el primer mártir, pero de los apóstoles. Porque sabemos que el primer mártir fue ¿quién? Esteban. Pero estamos hablando de Santiago, de los apóstoles, del que caminaba con Jesús. Entonces, cuando Herodes asesinó a Santiago, vio que parte del pueblo le gustó. Hubo popularidad en él, ¿cierto? Vamos bien hasta acá. Entonces hubo popularidad y le gustó. Este es el camino. Entonces, después de que ya los 12 apóstoles habían sido liberados, volvieron a apresar a Pedro. A Pedro. ¿Cierto? No era para ir a hacer noche con él, era para asesinarlo también porque al pueblo le gustó. Vamos bien hasta acá. Y eso se convirtió para Herodes un movimiento político, porque él pensó, si mato a los apóstoles, claro, el pueblo me va a elegir, me va a seguir eligiendo, me va a adorar, porque en ese tiempo esas personas eran como dioses para su pueblo. Amén. Entonces vamos a la palabra. ¿Qué pasó? Dice en Hechos 12, del 5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién estaba orando por Pedro? La iglesia. La iglesia.
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pasando la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Amén. Yo creo que es impactante, ¿cierto? Yo creo que todos esperamos un momento así fuerte. Lo que hablábamos nosotros cuando estábamos preparando este mensaje, y decíamos: Dios definitivamente habla, y cuando no escuchamos nos grita. Mira que Dios alinea, Dios está hablando. Dios está hablando en tiempos donde nuestro entorno gubernamental y social está distorsionado. Mira que esto es un entorno gubernamental y social distorsionado. Amén. Mira que lo que se vivía antes también lo vivimos ahora, ¿cierto? Pero entonces cuando escudriñamos la palabra y cuando Dios nos habla, día a día aprendemos. Y mira en otra versión lo que dice el primer versículo: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Eso es lo que hacemos un pueblo unido. Eso es lo que hacemos un pueblo unido. Cuando vemos hermanos afuera, tal vez en una lucha difícil por todo lo que ha venido, y nosotros nos unimos como pueblo, como hermanos, por ese hermano, por esa persona que nos necesita, vemos grandes victorias. Y como decíamos ahora, los apóstoles estaban trabajando por el pueblo, por lo que Dios les mandó a hacer. Y eso era lo que estaba haciendo Pedro. Y sin embargo fue apresado, ¿cierto? Pero vemos en la historia una de las cosas tan importantes que hizo el Padre, nuestro Dios, por él. Y no solamente por él, porque vemos que en esa historia podemos encontrar que no solamente él fue sorprendido, sino todos los que estaban orando por él. Amén. Mira que cada que estudiamos, vemos que la vida de los apóstoles no fue una vida muy prolongada, pero sí fueron vidas que impactaron y que hoy estamos aprendiendo. Vidas que impactaron y llevaron el evangelio hasta la muerte, sin importar lo que les pasara. ¿Cierto? Entonces mira que Dios es tan perfecto que hasta en estas pequeñas historias que nos cuenta la Biblia nos enseña. Porque allí vemos en ese pequeño espacio que ¿qué pasó con Pedro? Se rompieron cadenas y se abrieron puertas por sí solas. Y ese es el título de nuestro mensaje. Se rompen las cadenas y se abren las puertas. Amén. Lo estamos creyendo. Créelo, si es para Dios, dale un aplauso bien fuerte. Porque es para Dios. Porque ese Dios que hizo eso con Pedro, que escuchó la iglesia, oígase bien, escuchó la iglesia, ese mismo Dios en el que hoy estamos creyendo. Así Amén. es. Y una de las cosas que hizo, y vamos a ver algunos puntos importantes, y el primer punto que vemos allí es que una oración constante.
constante y ferviente. Cuando hablamos de una oración constante y ferviente, es que no cesa. Es que tú no te arrodillas, ay Señor, no, y me levante, no, es constante. Tú te arrodillas, tú oras, tú ruegas, es un ruego constante. No es de 1 minuto, no es de 3 minutos, es más de 5 minutos, más de 10 minutos. Es un tiempo constante y ferviente, es decir, que estaban encendidos. O sea, te imaginas, yo me imagino en ese momento todos ahí en oración, ferviente, encendidos. ¿Tú qué? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo imaginas? Imagínate tú ese momento, cómo estaba el pueblo orando, cómo era tan fuerte la oración que estaban encendidos, era ferviente. En ese momento yo me imagino que llegaron palabras del Espíritu, que llegó Dios y les dio palabra profética, que dieron cosas, o sea, cosas hermosas, porque si tú has tenido la experiencia como nosotros lo hemos tenido, son momentos imaginables. Oiga, nos tiramos al piso, lloramos, hablamos, ¿qué te dijo Dios? Mi esposa dice, ¿qué te dijo Dios? O nos dice la pastora, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué palabra tienes? O en el equipo, o sea, así es la oración. Y yo te invito a que hagan ese tiempo de oración. Y mira que cuando oramos con fervencia, sabemos que Dios responde. Sabemos que Dios se pone a tu favor. Amén. Mira que Dios es tan grande que cuando le creemos, sin importar el lugar donde estés, Dios siempre te cuidará. Y ahí voy a una historia, qué pena que estoy volviendo viejo porque me estoy llenando de historias. Hace 8 días precisamente también conocí a alguien. Usted dirá, esa ansiedad que él conocía tanto. Era una persona que llegó de Cali a hacerme un trabajo en una máquina, que fue donde pues después de la vigilia me tocó irme. Y hablando con él, me decía, no, es que mi papá y mi mamá murieron hace muchos años, yo tenía 7 años. Pues la persona me estaba contando, tenía 7 años. Los papás se dirigían de Bogotá a Cali y se murieron en una de las vías de Colombia, un accidente en el bus y murieron los dos. 7 años. Él estaba en Bogotá, ¿cierto? El niño. Y resulta que tenían una casa paterna y el abuelo, uno de los papás de la mamá, hizo algo que a mí me sorprendió. ¿Adivinen qué hizo? Uno diría, no, pues cogió y te educó. No, cogió y vendió la casa y lo ve en la calle. 7 años. Un niño de 7 años en las calles de Bogotá. Él me decía, Juan, yo viví 1 año en las calles, pero física calle. Y sabes, gracias a Dios nunca probé vicios. Nunca me pasó nada. ¿Sabe quién me cuidaba, Juan? Todas las noches, él le decía así, todas las noches, un loquito en la calle me llevaba comida, no sé de dónde llegaba. Después llegaba otro y me daba abrigo. Y así sucesivamente 1 año, Dios lo guardó. Él decía, Juan, yo sentía a Dios, a pesar de mi adversidad, porque era la calle, a mi edad, yo tenía la convicción y la tranquilidad de que Dios me cuida, de que Dios está a mi favor. Mira lo que es Dios y lo que estamos viendo acá. Dios está a nuestro favor. Cuando nosotros oramos y buscamos, Dios está a nuestro favor. Así es. Y no solamente a nuestro favor, sino que Dios cambia las cosas. ¿Cuántas cosas nosotros hemos visto que se han cambiado simplemente cuando tú te arrodillas y dices, Señor, necesito tu ayuda? Señor, necesito que esto cambie. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios en esas oraciones? Amén. Amén. ¿Qué más hemos visto? El milagro. El milagro. En estos días le contaba a una persona sobre el milagro que Dios había hecho sobre mi hija.
Y nosotros, cuando eso pasó, la niña tenía un reflujo en un riñoncito. Y le hacían unos exámenes tan duros que yo lloraba. Y yo le decía: Señor, yo no quiero más esto para mi hija. Por favor, ayúdala. Señor, no quiero esto. Y una vez en la iglesia, después de los exámenes que le habían hecho a ella, yo ese día lloré mucho y le dije al Señor: Señor, voy a ir a la iglesia y voy a orar todo ese rato y voy a pedir, Señor, todo esto, Señor, y te entrego esto y te doy esto. Y ese momento llegaron los pastores y: ¿quién necesita sanidad? Yo, mi hija. Y fuimos al frente y oramos, y con esa fe yo le dije: Señor, necesito el milagro. A los días ella tenía una cita con la pediatra. Cuando ella vio los exámenes que le hicieron, nos dijo: ¿qué nos dijo, amor, en ese momento? Luciana no tiene nada. Amén. Fue para nosotros un momento tan, yo decía: ¿qué? Y ella nos mostraba y veíamos el examen, ¿cierto? Eso que le hicieron, y nosotros: ¿en serio? No, no tiene nada. Yo: no, la gloria es para el Señor. Dios hace el milagro cuando tú te arrodillas, cuando tú le suplicas. Él hace el milagro. Amén. Entonces mira lo que hablamos ahora cuando leímos los versículos, lo que pasó con Pedro. Y entonces estamos viendo que la iglesia se unió. Amén. ¿Cierto? Sí. Entonces vemos que Dios se puso a su favor. Dios cambió las cosas, porque ante la sociedad, cuando un rey te tiene encarcelado y ya está sentenciado a muerte, ante los ojos del hombre, hubiese man para que salga de ahí. Imposible. Es que ni siquiera Pedro se lo imaginaba, porque ¿cierto? estaba dormido. Ya lo que fue. Sí. Y muchas veces nos ha pasado eso, ¿cierto? Uno dirá: no, es que yo qué voy a hacer. Hasta el último momento. ¿Cierto? Entonces mira que Dios cambia las cosas y Dios hace el milagro. Te mira lo que en ese pequeño mensaje, hasta donde vamos, de lo que hemos estudiado, lo que nos enseña, lo que hace la oración. Cuando nos unimos, cuando creemos, Dios transforma y hace el milagro. Amén. Amén. Mira que hace 15 días hablamos de la fe. ¿Cuánto estuvimos hace 15 días? Y hace 8 días también. Que decíamos que hace 15 días decíamos que la fe es fe cuando es probada. Cuando es probada. Y hace 8 días, con los pastores Juan y Mario, Dios seguía confirmando. Y aquí Dios sigue confirmando. Amén. Cuando crees, grandes cosas verás. Hay que tener fe. Amén. Amén. Porque sabemos que la lucha es con quién. Es con carne. Con sangre. Amén. Entonces, ¿qué hacemos cuando oramos? Estamos combatiendo. Nos estamos parando en la raya. Y vamos a combatir. ¿Con quién vamos a combatir? Con el Dios de los ejércitos. Amén. ¿Cuál es el Dios de los ejércitos que va delante de nosotros? ¿Quién? Amén. Entonces, si Él va con nosotros, ¿Quién contra mí? Amén, amén. amén. Bueno, ¿y qué vemos después de la oración? ¿Qué pasó en ese momento? Listo. Vamos a imaginarnos, ¿cierto? Que estaba en la iglesia, imaginándolo, la iglesia estaba orando, pero entonces pasó algo en la cárcel. Estaban orando en una parte Y el milagro y él en la sucedió. cárcel, ¿cierto? Pero allá llegó el ángel de Dios. Amén. Amén. Entonces no limitemos nuestra mente. Nosotros a veces decimos y creemos solo en lo que palpamos. Amén. Mira lo que estaba pasando aquí. Un grupo de la iglesia en su momento orando y en la cárcel pasando cosas. Amén. Llegó el ángel de Dios y su presencia llenó todo el lugar. Amén. Amén. Y vemos también que cuando Él llega, ¿qué fue lo primero que pasó con Pedro? Se rompieron las cadenas. Pero antes de eso, mi amor, vamos a imaginarnos, llegó el ángel. Dijo: Pedro, levántate. Dios muchas veces nos habla y escuchamos. Cuando Dios habla, obedece, porque grandes cosas pueden pasar. Si Pedro no se levanta y no cree y sigue durmiendo,
no ve el sol. Pero el que hizo, me levanté. Listo, usted se levantó y ¿qué pasó? Ahí sí se rompieron las cadenas. Se rompieron las cadenas. Ahora sí. Y eso es lo que quiere el Padre hoy con nosotros. Romper también esas cadenas. Eso que te está atando. Solo tú sabes. Solo tú y Dios sabes qué son esas cadenas que necesitas hoy romper. No sé si son hábitos, adicciones, de pronto alguna enfermedad, alguna problemática, algo que en este momento está atando tu vida y que no ha permitido que tú te levantes para que sean rotas las cadenas. Y muchas veces nos sentimos así, nos hemos sentido atados, como que no soy capaz, ya no puedo más. Incluso muchas veces miedos, temores a lo que se está escuchando ahora en día, depresiones. ¿Cierto? Mira que en la empresa, una de las personas que trabaja conmigo hace un año se suicidó su hija. Ella tenía 13 años y nosotros estábamos en la casa cuando ella nos llamó: Juan, mi hija se mató. Le tocó llegar a la casa y, ¿cierto? Y la encontró, pues, no va a entrar en hacerme literal, pero la encontró muerta. Y me decía: Juan, estoy yendo a unas terapias donde la depresión de los jóvenes los está matando. La depresión de los jóvenes está acabando con ellos. Están atados. Esa es una de las tareas que nosotros tenemos que hacer. Y es necesario, romper con eso. Porque hasta la misma sociedad nos está declarando: es la enfermedad que viene en estos nuevos tiempos. La enfermedad del milenio. La enfermedad del milenio. No podemos recibir eso. No podemos dejar que eso ate a nuestros hijos, a las personas. No, yo no lo creo, porque Jesús vino a sanar enfermos, y todo tipo de enfermedad, dice la Biblia, no solamente físicas, sino mentales. Y si Dios lo hizo, Jesús lo hizo en su tiempo, también le dijo a los apóstoles: ¿harán qué? Cosas mayores. Y hay que creerlo. Hay que creerlo. Así que no permitimos que esas ataduras sigan limitando tu vida, sigan limitando la oportunidad que Dios te está diciendo: levántate, para que todas las cadenas sean rotas. Porque mira que estamos hablando de esas ataduras, y como esas hay muchas que podemos tener. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, cuando llega Dios a nuestras vidas, todo tiene que caer. Todo tiene que caer. Y tenemos que ser libres. Por eso tenemos que orar por esos jóvenes, orar por nuestras familias, orar por nuestros vecinos, para que la presencia de Dios llegue a esos lugares. Nuevamente retrocedemos un poco. La iglesia estaba orando y pasó en la cárcel. Hoy nosotros oramos y grandes cosas pasarán en nuestra nación y aún en el mundo, porque si nos unimos como iglesia a orar, la presencia de Dios llegará, y si la presencia de Dios llega, todo caerá. Amén. Amén. Y toda cadena que el hombre no puede soltar, no puede destruir, yo te digo, Dios sí puede. Dios sí puede. Toda cadena que nosotros ni ninguna otra persona que hay aquí en este mundo puede soltar, Dios sí puede. Dios sí puede. Y ten la convicción de que es así. Amén. No importa lo que sea. No importa lo que sea. No importa. Mira, muchas veces nuestros pecados son los que nos atan. Muchas veces nuestros hábitos son los que nos atan. La pornografía, el adulterio, las adicciones, incluso las finanzas nos pueden atar.
Mira que hay muchos factores amigos, que nos pueden encarcelar, aunque nos veamos libres, pero estamos encarcelados. así es. Estamos atados de manos y pies. Así es. Y todo lo que se ató o ha estado atado en tu vida, hoy se desata. Hoy se desata, hoy se rompe. Porque la oración y la presencia de Dios lo rompe. Así que en este momento se rompe toda cadena. Amén. Se rompe toda cadena. Hay que declararlo con fe. Se rompe toda cadena. Cadena se rompe hoy. Y piensa en eso que te está atando, tú ahí en ese momento, y di en tu mente o en voz baja: desato toda cadena de. Dilo tú ahí, así sea mentalmente. Desato toda cadena de. Desátala de miedo, de temor, de depresión, pornografía, adulterio, finanzas, envidia. Que hoy cortes y rompas toda cadena, porque la presencia de Dios está hoy contigo. Amén. Hay que creerlo. Cuando uno va a cortar una cosa de esas, hay que declararlo con convicción. Amén. Yo me desato en el nombre de Jesús, porque tu presencia está en este lugar. Amén, amén y amén. Amén. Y si lo declaro con fe, créanlo. Amén. Que así pasará. Amén. Pero entonces vemos lo que pasó con Pedro, que llegó el ángel y le dijo: Pedro, levántate. Se rompieron las cadenas, se rompieron lo que lo estaba amarrando en los pies. Pero luego, ¿qué le dice? Cíñete y átate tus sandalias. Entonces, lo hizo levantar, pero lo hizo seguir. Mira que uno de todo esto aprende, ¿cierto? Mira que tenemos que mostrar que Él es el único, que en nuestras fuerzas no podemos. Tenemos que ceñirnos ante Él. Y dice: cíñete y ponte tus sandalias. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que caminar. Caminar en fe. Porque si tú no tienes fe, si tú no crees, nada va a pasar. Y puedes venir muchas veces a tu iglesia por el milagro y nada va a pasar. Si tú no tienes fe, si tú no crees. Y a veces nos preguntamos: pero ¿por qué no soy sano o no soy sana? ¿O por qué esto no cambia? ¿Por qué esto no pasa? Porque no tenemos fe, porque no creemos. Le creemos: ay, el otro le pasó, ay, sí, al otro le pasó tan bueno, a mí no. Pero ¿por qué no lo ves que a ti también te puede pasar? ¿Por qué no crees si Dios te está diciendo? Créelo. Si Dios hizo tantas cosas y vemos que sigue haciendo el milagro para otras personas, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Qué diferencia hay entre tú y ese otro? ¿Qué diferencia hay? ¿Sabe cuál puede ser la diferencia? La fe. Así es. Esa es la gran diferencia. De muchas veces Dios está orando en nosotros y lo vemos, lo empezamos a ver y empieza a transformar. Pero después empezamos a creer que es que somos nosotros los que estamos transformando, que es que somos nosotros los que estamos cambiando. ¿Y ustedes qué creen que empieza a pasar con ese milagro? También aquí estamos hablando de Pedro, y hace 15 días también lo mencioné, cuando él caminó sobre las aguas. Ahí creyó. Sí. ¿Y ustedes se imaginan uno caminar sobre las aguas? Eso debe ser una cosa de loco, ¿sí o no? Pero no le fue fácil, ¿cierto? Pero él caminó y alcanzó a dar pasos. ¿Pero qué pasó? No, pero es que yo no puedo caminar sobre las aguas. ¿Cierto? Dios lo hizo caminar y él creyó, caminó. Pero él después su razón dijo: pero es que esto no es lógico. Yo no puedo caminar. ¿Y qué pasó? ¿Se hundió? ¿Ves cuántas veces nosotros empezamos a ver milagros que no son lógicos? No, pero es que eso no me va a pasar a mí. ¿Y por qué me va a pasar a mí? Quizás porque yo no nací para amar, yo no nací para ver. Muchas veces. Como la canción. ¿Cierto? Entonces, muchas veces nosotros decimos: no, eso no es para mí, eso es para los demás. Eso que me está pasando, de eso tan bueno sean tanto. ¿Cuánto no hemos dicho eso? ¿Cierto que muchas veces nos ha pasado? ¿Cuánto no hemos dudado? Y quizás de eso tan bueno sean, pero nosotros empezamos a razonar y se empieza a alejar el milagro. Así es. Hay que creer. Así es.
Y recuerdo, se me vino la historia de un pastor que nos contaba de una mujer que fue liberada. Tenía no sé, algo en la espalda, y creo que fue liberada, y a los días la vieron con el mismo, o sea, en ese momento fue libre, y a los días la vieron con la misma situación, y le preguntaron, ¿qué pasó? Pero si tú fuiste libre. No, eso fue un momentico nomás. Entonces nos dice el pastor, a veces la fe es así, tú eres libre, pero después lo piensas, lo razonas y ya no eres libre, porque inmediatamente le diste cabida a la razón, a la duda, y ahí terminó el milagro. O muchas veces un milagro se vuelve una maldición. Muchas veces oramos, Señor, regálame un carrito, Señor, y todos los sábados y domingos, Señor, voy a la iglesia con mi familia, porque así llueva, trueno, relampaguee, si tú me das ese carro, Señor, allá estaré, ¿sí o no? Dios le da el carro. Y entonces Juanito Pérez empieza a ausentarse y lo llama: Juanito, ¿qué pasó? No, es que compré el carrito, Dios me dio el carro, entonces estoy saliendo a pasear todos los fines de semana con mi familia. Y empieza a apartarse del Señor. ¿Nos ha pasado? Muchas veces, si no tenemos la precaución, esos milagros nos pueden alejar del propósito de Dios. Amén. Mira, todo lo que dice en la Biblia, todo lo que hay allí, te muestra que sí es posible. Sí es posible. Por eso ahí está. Para que tú lo creas, para que tú lo sientas, para que tú lo vivas. Y nunca se te olvide. Por eso Dios le dijo a sus hijos en Deuteronomios: diles a tus hijos, cuéntales, estúdialo de día y de noche. Siempre. Entonces, retomando la historia, vemos listo, ya Pedro se levantó, fue libre de cadenas, se ató las sandalias y caminó, ¿cierto? Salió, y según la escritura, al final las puertas se abrieron solas. Solas se abrieron las puertas. Y nadie lo detuvo. Cuando escuchamos que Herodes tuvo precaución, cuando volvieron a apresar a Pedro, Herodes tuvo la precaución, no, ya me borraron una vez, puso dobles guardias para guardar que él no se les fuera a volar. Y lo ató de manos y pies. O sea, realmente fue fuerte, porque ya no necesitaba, con uno tiene, no, con 4, 2 a los lados y 2 en la puerta. Normalmente era uno. Casi que cuadruplicó la guardia y lo ató de manos y pies. Para escapar de ahí era imposible. Pero vemos, salió por las puertas. Salió sin escándalo, según la escritura salió tranquilo, las puertas se abrieron solas. Dios abrirá puertas por ti. No sé cuál sea la circunstancia, no sé cuál sea tu cárcel, no sé qué te tenga atado, pero Dios te libera y abrirá puertas que el enemigo nunca podrá cerrar. Amén. Aunque el enemigo cree una atmósfera o un escenario donde te digas: es imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Es allí donde el mundo y la sociedad dice que es imposible, donde Él más se glorifica, porque allí es donde vemos su gloria y vemos su gracia hacia nosotros. Donde el médico dijo: ya no hay nada que hacer, solo esperar. Allí es donde Dios hará tu milagro. Donde médicos ya te prescriben de que tienes que tomar una droga de por vida. Si se dice así, prescribe, ¿cierto? No, es que esté sobrado. Donde el médico yo ahora sí lo voy a decir, donde el médico te prescribe.
Voy a hablar donde los médicos te prescriben de por vida. Lo dije con miedo, pero ahora sí la sé con Ahora sí. La allí autoridad. que dijeron que era de por vida, que tienes que tomarte X o Y pastillas para que tú lleves una vida medio normal. Allí es donde Dios se glorificará. ¿Pero cuándo? Cuando tienes fe. Muchas veces Dios te ha hablado, Dios te ha gritado y no creemos, razonamos. No, es que la ciencia dice que la tengo que tomar. Y seguimos encerrados. No, pero es que una no más. Cuando Dios te dice, tranquilo, no más. No, pero es que una por si de pronto una que hasta tranquilo. No, Dios es un Dios perfecto. Pero su perfección está en nuestra fe hacia Él. Cuando tenemos fe hacia Él, hacia lo que Él es capaz de hacer por nosotros, es donde empezamos a ver la victoria. Amén. Amén. Y sabes, Dios abre puertas donde tú y el hombre y tal vez el enemigo te encerró y que tú no puedes abrir ni que el otro puede abrir. Dios abre puertas que nosotros no podemos. Es impresionante esta historia porque uno decir, salió por las puertas y decía, había una puerta grande y ni siquiera el candado que tenía, me imagino la puerta, que debe ser grande, con chapas, con de todo en ese tiempo, fue abierta. Simplemente se abrió y él salió de ese lugar. Y eso es lo que hace Dios por ti. Y eso es lo que quiere Dios hacer hoy por ti. Él quiere abrir puertas que tú no has podido abrir. Él quiere abrir puertas que ni siquiera esas personas que te conocen, que te dicen, tranquilo, yo te puedo ayudar, ni siquiera ellos han podido abrir. Dios las va a abrir por ti. Amén. Amén. Muchas veces nosotros negociamos nuestra fe cuando queremos abrir puertas. Cuando no dejamos que sea Dios el que las abra, las queremos abrir a nuestra manera, y es donde empezamos a buscar lo que llamamos rosca, conexiones, ¿cierto? Y muchas veces esas conexiones te indagan acerca de lo que tú haces o dejas de hacer. Y muchas veces nosotros empezamos a negar nuestra fe para agradarle a X o Y persona para lograr abrir una puerta. Pero esto no es ni con rosca ni con conexiones, es con Dios. Cuando es con Dios vas directo, sin llaves, eres ilimitado. Y son puertas que nunca se cerrarán. Exacto. Porque yo creo lo que dice la palabra: si Él abre las puertas, nada ni nadie las puede hacer. Amén. Bueno, ¿y qué más pasó? Ella, cuando salió, entonces él dijo: ¿será que fue una visión? ¿Será que fue un sueño? Cierto, mira que hizo, él dio pasos de fe, salió, pero entonces ya se preguntó: ¿será que fue una visión? ¿Qué fue lo que pasó? Cierto, y mira que muchas veces nosotros nos preguntamos eso. Sí. ¿Será que lo soñé? ¿Será que Dios me habló? ¿O me lo imaginé? Y a veces no creemos hasta dónde llegó ese milagro. Y uno dice, Dios. En estos días alguien nos contaba una historia de que se quedó con el manubrio de la moto en un accidente, y que volteó, o sea, mejor dicho, esa moto quedó terrible y a él no le pasó nada. Y él dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero mira el contexto, lo que pasó antes, que Dios empezó a poner gente en el camino, ¿cierto? Porque era de noche y empezó a aparecer una persona que pare, que me va a pisar el perro. Y él empezó a frenar, pero ni vio ni perro, y empezó a frenar. Al bajar la velocidad, se quedó con el manubrio en la mano. Se pudo levantar, Dios hizo un moto en el piso. Pero si hubiera seguido la velocidad en la que iba, yo creo que no estaría contando el cuento, ¿cierto? Posiblemente esas personas que le decían para, eran ángeles, porque él no lo creía. Fue un milagro.
¿Y cuántas cosas hemos visto en nuestras vidas así y decimos, ¿qué pasó? Muchas, pero ¿sabes qué? Se nos olvida y volvemos a empezar. Y tenemos que volver a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando Él ha hecho tanto. Y llegamos en la dificultad o el problema y nos cuestionamos si Dios es capaz de hacerlo. Y mira que me parece, ya como concluyendo un poco la historia, que Pedro llega a donde estaba la iglesia y Pedro toca, ¿cierto? Le abre. No le abría ni siquiera. Pero ¿cómo les parece que lo ven y le dejan en la calle? ¿Cierto? Porque ellos, ¿por qué estaban orando? Por la libertad de Pedro. Lo liberaron y ella se entró. Es Pedro, no lo creían. Muchas veces nosotros oramos por ese milagro, pasa y no lo creemos. Nos dice, oro porque sea sana, es sana, pero sí fue sana. Sí, pero sí se sanó. Sí, mostrá. Pero sí es de verdad. Ya fuiste al médico. ¿Cierto? Entonces, muchas veces nos pasa eso. Mira que, vuelvo y le repito, lo que hay allí nos enseña todos los días. Y hoy no estamos hablando de que estamos encarcelados, pero sí nos enseña que muchas veces nosotros mismos nos atamos. Eso nos enseña que muchas veces oramos por un milagro y no creemos, y cuando pasa lo dudamos. ¿Cierto? Mira que Dios todos los días nos dice, hijo, solo nos pide una cosa, ten fe, cree en mí, y mayores cosas verás. ¿Y qué pasa con nosotros? Creemos. Dudamos. ¿Cierto? Mira que muchas veces nosotros mismos somos los que nos encargamos de nuestras circunstancias. Muchas veces nosotros juzgamos al mundo, juzgamos lo que esté pasando alrededor, pero tenemos que preguntarnos nosotros qué estoy haciendo. Y así empezábamos hoy, preguntarnos qué estamos haciendo. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿estoy creyendo? ¿Estoy teniendo fe? Estamos creyendo. ¿Cierto? Te mira que Dios, estamos teniendo fe. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Dios quiere abrir puertas. Dios te quiere libre. Si Él no te quisiera libre, no hubiera mandado a su único hijo a morir en la cruz por todos nuestros pecados para sernos libres. Entonces, mira la ironía de que Él fue allá y murió por nosotros para hacernos libres, y nosotros solos nos encarcelamos. Nosotros mismos nos estamos encarcelando. Seguimos ahí encerrados y no creemos cuando nos dice el Señor, levántate, síñete, camina. Y pasas por todo eso y todavía no crees que Dios te dio ese milagro. Y hoy queremos que tú te desates de todo aquello que no ha permitido que tú puedas caminar en libertad, que puedas ver esas puertas abiertas y decir, yo voy por mi propósito, yo voy por lo que Dios me prometió, yo creo el milagro. Pero necesitas romper todas esas cadenas que hasta el día de hoy te han atado y no han permitido que tú veas. Y necesitas levantarte en fe, caminar en fe y creer que Dios está contigo. Y necesitas hacer ese cerco de protección, de oración constante, oración ferviente, para que puedas ver tu milagro. Amén. Ahora de pronto tenemos la foto. Sí, ese es un pequeño paréntesis, porque a mí me gustan datos y hechos. Esta es la imagen que me compartió la persona estando en la iglesia. Dije, Juan, gracias. Se las quería compartir porque como iniciamos una pequeña palabra
puede hacer la diferencia. Hoy esa persona está recibiendo a Cristo. No importa el lugar. Es que no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de Dios. Esto es simplemente un espacio, un lugar. Pero desde que Él esté buscando a Dios, yo sé que Él se alegra y yo me alegro en mi corazón, porque Dios, wow, es una sola palabra puede hacer la diferencia. Por eso las quería compartir, datos y hechos de que lo que hacemos puede marcar una diferencia. Era un pequeño paréntesis, familia. Y retomando un poco, sabemos que no hay ningún propósito que el diablo, que el enemigo pueda detener. Cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay nadie que lo pueda detener. Amén. Vemos que el enemigo quiso acabar con Pedro, pero Dios ya tenía un propósito. Por más cadenas, por más vigilancia que le pusieran a él, no había nada, ni nadie que impidiera que su propósito se cumpliera para que nosotros hoy estuviéramos creyendo en el Padre. Así es, porque como dice la palabra en Filipenses 1:10, lo que Él comenzó en vosotros, la buena obra, Él la va a perfeccionar. Amén. Y así lo creemos. Dios empezó algo en tu vida y Él lo va a terminar. Lo sabemos, lo creemos, porque Él lo va a terminar. Y ningún gobierno, ningún maligno, ninguna persona, ni nada que sea obstáculo para Dios, supuestamente, porque no lo hay, va a determinar tu propósito, sino Dios. Amén. Sino Dios. Dios es el único que determina y que puede decir en este momento cuándo, en qué momento esas puertas se van a abrir. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que hacer esa oración ferviente y constante y creer que en las manos de Dios está el propósito. Tú tienes que creerlo. No está en ti, no está en el otro, no está en el enemigo, está en Dios, tu propósito. Y yo lo creo. Yo también lo creo en el nombre de Jesús. Así que, ¿por qué no repites conmigo y dices: en el nombre de Jesús, hoy he roto toda cadena en mi vida, en mi casa, en mi generación, en mi familia? En el nombre de Jesús, lo declaro, lo creo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Créelo, familia. Hay que declararlo. Hay que tener la fe y la convicción. Ayer hablábamos del poder de la palabra. ¿Cómo fue creada la creación, valga la redundancia? Con la palabra. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Dios nos enseña que lo que nosotros declaremos para nuestras vidas, si lo hacemos con fe, así será. Así que cuando hagas declaraciones, hazlas con fe. Empieza a cambiar pequeñas cosas en tu manera de expresarte. Esas pequeñas cosas empezarán a cambiar tu vida. Ah, es que yo nunca puedo. Yo sí puedo. No, es que yo no soy capaz. Yo soy capaz. Es que a mí el médico me dijo que yo ya no voy a morir. Ahí hay Tengo vida y vida en abundancia, porque el Padre lo dijo. Es que a mí el dinero no me rinde. Es que yo no gano lo suficiente. Es que no, empieza a declarar bendición. Empieza a creerlo. Empieza a declarar en tu vida lo que Dios quiere para ti. Atrae la bendición. Créelo. Así es. Y si de pronto el enemigo te está juzgando, te está señalando, la palabra de Dios dice que tú eres nueva criatura cuando recibes a Cristo. Amén. Nueva criatura eres en Cristo Jesús. Y tú lo crees, el enemigo no puede juzgarte más por lo que pasó.
pero tienes que dar ese paso de fe y tener la convicción y la voluntad de caminar por tu propósito, por el propósito que Dios te dio. Y eso lo creo, así que vamos a poner esa canción que se rompe toda cadena, porque queremos que se rompa todo aquello que el enemigo, que tal vez tú, que muchas cosas están en este momento dañando el poder caminar hacia tu propósito, y para que esas puertas sean abiertas, porque Dios quiere abrirlas para ti, para tu vida y para tus generaciones. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre. Canta allí con entendimiento. Hay poder en el nombre de Cristo. Canta con entendimiento. Canta declarándolo con la convicción de que se hará. Amén. Cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. que tenía Pedro. Y yo declaro en esta noche que la presencia de Dios está en este lugar y que se está paseando por toda la iglesia, y que toda cadena que está en este momento atando tu vida hoy se rompe. Se cae toda cadena de violencia, se cae toda cadena de adicción, se cae toda cadena de enfermedad, se cae toda cadena de finanzas dañadas, se cae toda cadena de adulterio, se cae toda cadena de alcoholismo, se cae toda cadena de todo tipo de enfermedades mentales, de ansiedad, de depresión. Se rompe toda cadena. Y son libres, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus padres, hoy son libres, y toda cadena se cae en el nombre de Jesús. El enemigo te quiere señalar, el
El enemigo te quiere decir, eres un pornográfico, eres un adúltero. El enemigo te quiere señalar, eres un alcohólico. Pero hoy te digo que Dios te hizo libre. Hoy declárate libre, porque Él murió por ti, por tus pecados, para que toda cadena se caiga. Así que no dejes que el enemigo se robe tu paz y que el enemigo te decrete, porque hoy tú declaraste que eres libre. Hoy tú declaraste que toda cadena se cayó, porque Él lo hizo por nosotros. Y hoy lo declaramos y nos vamos en victoria, nos vamos libres. No importa cuál sea la cadena, no importa, Él te hizo libre. Créelo, eres sano, eres libre. Créelo, camina por fe, y todo lo que te había declarado en tu vida y todo lo que habías pensado hoy que no era posible, para Dios sí es posible, para Dios sí es posible, y se abren esas puertas, porque toda cadena fue rota hoy, porque toda cadena fue llevada a la cruz. Tú eres libre. Amén. Declara: soy libre, Señor. Soy libre, Señor. Soy libre, Soy Señor. libre, Señor. Soy libre. Soy libre, Padre. Porque solo en tu presencia soy libre, Señor. Hoy declaramos que tu presencia está con nosotros, Señor. Hoy declaramos que tu presencia está en este lugar. Declaramos que tu presencia está en nuestra familia. Declaro mi familia libre de toda atadura, de toda maldición generacional. La declaro libre del nombre de Jesús. Clama por tu familia. Que Dios te haga la victoria en el nombre de Jesús. Así es, así como lo hizo ese pueblo orando por Pedro. Estaban todos orando y clamando por un milagro. Hoy ora también por ese milagro para tu hermano, para tu hijo, para tus padres, para este amigo, para esa persona que lo necesita. Hoy declaramos y oramos que esas cadenas son rotas para ellos también. En el nombre de Jesús. Y se abren puertas. Se abren puertas. Y la bendición de Dios empieza a caer. La bendición del Padre empieza a caer. El Padre en este lugar está abriendo puertas. Los cielos se abren en este lugar, porque la bendición del Padre está en este lugar, porque el Espíritu Santo se manifiesta en este lugar. Lo creemos, Señor, lo creemos, porque tu presencia, Señor, ante tu presencia todo tiene que caer, Señor. Clama por tu bendición. Clama por tu bendición. Que el enemigo te ha querido arrebatar. Hoy es una noche de libertad. Una noche de cadenas rotas y de lluvia de bendiciones para ti. Se me viene a la mente esa parte donde dice que veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y esa es la señal. Bendiciones llegarán a tu vida, por pequeña que sea. Dios siempre estará contigo. Puertas del cielo.
Señor y mi Salvador, como mi Señor y Salvador, que fuiste a la cruz por mí. que fuiste a la cruz por mí. Hoy yo te recibo, Hoy yo te recibo, creyendo creyendo que tú transformas mi vida que tú transformas mi vida y me arrepiento, Señor, de todo pecado, y me arrepiento de todo pecado, porque hoy porque hoy te recibo te recibo. y te siento tan cerca Te siento tan cerca que podré que podré caminar en fe caminar en fe por tu nombre. por tu nombre. Y te pido, Señor, Y te pido, Señor, que borres mi nombre que borres mi nombre del libro de la muerte del libro de la muerte y lo pongas y lo pongas en el libro de la en el vida, libro de la vida, porque yo porque yo caminaré contigo caminaré contigo a partir de a ahora. partir de ahora. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, ¿Qué Dios. tal si le damos un aplauso a Papá Dios por esta noche que nos ha